La Hora Sobrenatural, Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo. Cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando uno viene al reino de los cielos, o mejor dicho, es el reino que viene hacia nosotros, así como dijo Jesucristo, nuestro Señor: vosotros no habéis elegido a mí, sino yo os elegí a vosotros. Cuando el Espíritu Santo nos revela que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino para salvarnos, para destruir las obras del diablo y para llevarnos a ese eterno reino. El reino de Dios es preexistente. Es existente antes que la fundación del mundo. Está presente en la palabra, en la persona de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Y algún día, en el día final, como dice en Apocalipsis 14, vendrá el reino en su plenitud. Cuando nosotros recibimos esa gracia que nos deja reconocer que Jesucristo es el Señor y que nosotros fuimos creados para Él, así como dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses: de Él, para Él, hacia Él, todo fue creado. Y cuando nosotros empezamos esa nueva vida con Jesucristo, porque la nueva vida con Jesucristo es un nuevo nacimiento. Y si hay un nuevo nacimiento, hay también un nuevo crecimiento. Cuando uno nace de nuevo, como dice la Biblia en Juan capítulo 3, uno empieza a crecer de nuevo. Y entonces uno, cuando empieza a leer la Biblia, yo os recomiendo que si empezáis a leer la Biblia, empezad a leer primero el Nuevo Testamento. Antes de leer el Antiguo Testamento, es importante leer el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, empezando con el Evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
El Nuevo Testamento es la luz del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo tuvo razón cuando dijo que el Antiguo Testamento solo era la sombra, pero en la persona de Jesucristo recibimos esa luz interior, esa luz en lo profundo de nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que nos deja reconocer las cosas. Y cuando uno lee esos 27 libros del Nuevo Testamento y luego los 39 libros del Antiguo Testamento, en total 66 libros contiene la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, en verdad uno no está leyendo la Biblia, sino la Biblia nos está leyendo a nosotros. La Biblia es un libro impresionante. No sirve nada leer la Biblia simplemente con los ojos. Se tiene que leer en voz alta. El poder de la Biblia, el poder de la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y tú mismo tienes que leerte a ti la Biblia en voz alta. Solo así la palabra de Dios desata su poder. Hay que leerla en voz alta. Y cuando uno lee la Biblia, uno descubre cosas impresionantes. Descubre sobre un enemigo que era un ex arcángel, llamado hoy Lucifer, por ejemplo en latín, Satanás, en hebreo, diabolos o diablo en griego. Descubres al leer la Biblia sobre los ángeles, sobre el pueblo de Israel, sobre la creación. La Biblia es impresionante. Y también aprendes que hay un mundo invisible que nos rodea. Hay un mundo invisible que nos rodea. La Biblia conoce 3 cielos. El cielo que podemos observar con nuestros ojos naturales. Luego, el tercer cielo, donde está el trono de la gloria. Y luego, vamos a llamarle el entrecielo, donde, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, o el profeta Daniel capítulo 9, capítulo 10, nos habla de una guerra espiritual. Y cuando uno lee la Biblia también descubre que el Señor dio leyes y mandamientos. A eso le llama la ley del Antiguo Testamento. La ley de Moisés la encontramos en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números y Deuteronomio. Ahí encontramos la ley, como dice el apóstol Juan. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino, como dice en griego, a través de Jesucristo. La gracia vino a través de Jesucristo, juntamente con la verdad. Y cuando leemos la Biblia, descubrimos a un hombre de Ur, Caldea, lejos de lo que es hoy Israel, Canaán, lejos. Y allí ese hombre fue llamado. El Señor dijo: deja tu parentela y ven a un lugar que yo te voy a enseñar y te lo voy a entregar. Y ese hombre, Abraham, de edad avanzada, con su esposa Sarai, viene a la tierra prometida. Allí en un momento uno de sus parientes, llamado Lot, es tomado preso por unos reyes que vinieron y conquistaron esas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra y otras ciudades. Entonces Abraham tuvo que ir y
luchar por su pariente. Y cuando ganó la batalla y regresó, hemos leído, como dice la Biblia, que él se encontró con uno que se llamaba Melquisedec. Ese hombre, Melquisedec, era un sacerdote de un lugar llamado Shalem. Ese lugar Shalem o Salem hoy se puede visitar. Está al pie, abajo, cuando uno va a Jerusalén, y está allí en la ciudad de David, allí en el monte Sión, mirando hacia el monte de los Olivos. Abajo, a la derecha, allí se encuentra aquel lugar donde estaba Salem. Ese rey Melquisedec aparece aquí, luego aparece otra vez en Salmo 110 y luego aparece en Hebreos capítulo 7 de nuevo. ¿Por qué es tan interesante este rey Melquisedec, este sacerdote? ¿Por qué es tan interesante? Porque este rey era rey y sacerdote, justo lo que hizo Jesucristo de nosotros, reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis capítulo 1, reyes y sacerdotes. Y este hombre sacó pan y vino. Interesante, porque ese pan, ese vino, luego aparece de una forma impresionante en aquella última noche, antes que Jesucristo fue entregado a los soldados romanos y luego fue crucificado. Pan y vino, rey de Salem, Melquisedec. Y de repente dice la Biblia que él vino, saludó a Abraham y le bendijo. Y dice la Biblia, y Abraham le dio los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos de todo. Aquí vemos hacer algo a Abraham que probablemente lo hizo solo una vez o pocas veces, puntualmente, pero parece que es tan importante para nosotros que el Espíritu Santo, el que fue aquel que inspiró a los escritores de la Biblia, él inspiró al escritor para que esté documentado y testificado que Abraham dio los diezmos. Los diezmos lo podemos encontrar en muchos sitios. En nuestra Biblia, cuando tú lees la Biblia, lo encuentras en Génesis 14, como hemos leído. Luego lo puedes encontrar en Nehemías 10, Deuteronomio 14, Deuteronomio 12, Hebreos 7, Deuteronomio 26, Números 18, muchos sitios, 1 Corintios, Génesis, Levíticos, Malaquías, y luego Mateo, Lucas. Y he hecho una lista de las citas donde se encuentran todas las citas bíblicas sobre los diezmos y las ofrendas. Si tú luego las quieres, yo te las puedo reenviar por un WhatsApp a tu teléfono y puedes tú mismo leer esas citas sobre los diezmos, las ofrendas, las primicias, la honra, sobre todo lo que la Biblia dice sobre las finanzas. Y ¿sabes qué, querido? Me he dado una cosa cuenta, que hay una batalla tremenda. Hay dos batallas principalmente en la vida de un cristiano, dos batallas. Y una es la familia y la otra son las finanzas. Mayormente en esos dos lugares se encuentra esa batalla. Y cuando yo vine al reino de Dios, a la edad de 23 años, cuando empecé a leer la Biblia, me di cuenta de la necesidad y de la bendición que era de dar al Señor por fe y obediencia los diezmos. Luego me encontré con personas que me dijeron que no era necesario, que ya no vivíamos bajo la ley y por eso, porque vivíamos bajo la gracia, ya ni teníamos que diezmar. Otros me dijeron
porque vivíamos bajo la gracia que ya no había que ayunar. Y otros me dijeron que ya no, que había que orar, porque ya que estamos bajo la gracia, ya no había ni que orar. Y me acuerdo incluso personas que me dijeron que ya ni que había que orar en el nombre de Jesús. Y yo os confieso una cosa, todos esos comentarios me llevaron a profundizar más mi lectura en la Biblia. Y descubrí una cosa y quiero pedirte que me acompañes a estos pensamientos que quiero compartir contigo sobre cómo diezmar y ofrendar bíblicamente para ser bendecido. Otra vez, ¿cómo diezmo y ofrendo para ser realmente bendecido? Porque tú puedes hacer una cosa y no eres bendecido. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, Marcos 2 y Lucas 5, hay un momento muy importante que los discípulos de Juan vinieron al Señor y dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Parece que ellos ayunaban y no sabían por qué ayunaban. Y me he dado una cosa cuenta, que hay una guerra tremenda sobre nuestras finanzas. Hay una guerra impresionante. Tan grande es la guerra sobre las finanzas que cuando Dios el Padre, en el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos a la alfolí, y allí habrá alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Luego, ese nombre, el Señor de los ejércitos, lo repite en versículo 11 y en versículo 12. Y tengo una pregunta, querido oyente, tengo una pregunta. Teniendo Dios el Padre 650 diferentes nombres, llamado El Shaddai, El Elyon, Yahvé Shammah, Adonai, Yahvé, Nisi, y muchos nombres Dios el Padre aparecen en la Biblia. Tengo una pregunta. ¿Por qué cuando habla de nuestras finanzas, Dios el Padre usa el mismo nombre que David usó contra Goliat? Cuando dijo a Goliat: tú vienes con espada, tú vienes con armas de este mundo, mas yo vengo a ti en el nombre de, dice en hebreo, Yahvé Tsebaot, el Dios de los ejércitos. ¿Por qué es necesario que Dios el Padre se revele como el Señor de los ejércitos cuando habla de nuestras finanzas? La razón es porque hay una batalla tremenda contra tus finanzas. Si alguien me pregunta, ¿las finanzas son lo más importante en la vida de un cristiano? No. Las finanzas en absoluto no es lo más importante. Lo más importante en la vida de un cristiano no es una cosa, es una persona, el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. En eso estamos todos de acuerdo. Pero todos también estamos de acuerdo en la lucha que hay sobre las finanzas. Hoy quiero compartir, enseñarte bíblicamente, y te pido que me des un poco tiempo para explicar estas cosas sobre los diezmos, las ofrendas, cómo puedo yo ofrendar y cómo puedo dar yo los diezmos y ser bendecido. Porque aquí lo importante es que funcione. Si no funciona, no lo hacemos. Pero si funciona, necesitamos hacerlo. Tú puedes hacer algo bíblico aún sin ser bendecido. ¿Por qué? Porque los discípulos de Juan y de los fariseos, ellos ayunaban y no sabían ni por qué. Pero la obediencia y la fe le quita el poder al enemigo sobre tus finanzas. Y queridos, no estoy hablando
del amor al dinero. El amor al dinero, dice el apóstol Pablo, es la raíz de toda maldad. Todo lo malo en esta tierra se alimenta del amor al dinero. El amor al dinero no lo confundas con el tener dinero. ¿Me explico? Tener dinero no es pecado. Amar dinero sí es pecado. Lo que te ahoga, lo que te mata, lo que trae una distancia entre ti y el Señor es el amor al dinero. No es el tener dinero. Y la pregunta es, ¿el dinero es importante? Algunos dirán, no. ¿Ah, no? Entonces déjame preguntarte una cosa. Si el dinero no es importante, ¿por qué trabajas 10, 12 horas cada día por el dinero? Si el dinero no es importante, ¿por qué hay tantas peleas y presión en la vida de uno por el dinero? Por eso, mira, ¿el dinero es importante? Sí. ¿Es lo más importante? No. Pero es importante. Y por eso es muy importante, al enemigo le es imposible impedir, le es imposible retener que seas bendecido cuando eres obediente con las finanzas y actúas en fe y en amor. Eso es importante, fe y amor. Y yo deseo de todo corazón, querido oyente, que te vaya bien, que te vaya bien. Si yo te digo que el ayuno es bueno, es porque lo practico. Si yo te digo, levántate por la mañana, aunque esta mañana hacía mucho frío, muchísimo. Esta mañana me tuve que poner 2 bufandas, 3 pantalones de chándal. Hacía un frío impresionante. Si yo te digo, levántate por la mañana, es porque hay una bendición que te está esperando. Si te digo, lee la Biblia todos los días, 3 capítulos mínimo 3 capítulos. ¿Por qué te lo digo? Porque hay una bendición tremenda. Y quiero animarte, inspirarte a que seas una persona que dé de todo corazón, como dice la Biblia, el generoso prospera. Por eso, la fe y el amor en tu dar es muy importante. Tu obediencia le hace imposible al enemigo de retener tu bendición. Y si la retiene por un tiempo, contra más tiempo retenga el enemigo tu bendición, contra más se multiplica. Contra más tiempo el enemigo retiene ese fluir de bendición en tu vida, contra más se va a multiplicar en tu vida. Las finanzas son probablemente, junto con la familia, el lugar más atacado en la vida de un cristiano. Y tienes que saber una cosa, querido, que el Señor se ha comprometido al ser tu pastor, porque dice Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él se ha comprometido contigo y tu vida para bendecirte. Y la forma como Dios bendice es a través de la fe y la obediencia, que no siempre tiene que ver con las finanzas, no. Algunas veces es otro ámbito donde el Señor espera fe y obediencia. Pero hoy estamos aprendiendo sobre las finanzas. Y ahora mira, cuando tú siembras en su reino reacciona a tu vida. El que siembra natural, recoge sobrenatural. El Señor nos quiere bendecir para que no estemos bajo esa opresión de este sistema mundano. Querido, mira, tú puedes abrir el periódico, las noticias, y si oyes algunas veces las noticias, casi te dan depresión cuando miras al futuro. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Que tú y yo vamos de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder y de gracia en gracia. Y dice la Biblia, joven fui, viejo soy, dice David, pero nunca he visto a un justo, nunca lo he visto pasarlo mal de alguna forma que tenga que mendigar por pan. Y dice la Biblia en el profeta Isaías 3:10, dile al justo que le irá bien. El Señor
está comprometido contigo para bendecirte. Pero la bendición es el fruto de la obediencia y de la fe. La obediencia y la fe es la clave. Un diezmo, una ofrenda, un voto, una primicia, una limosna, desata una cosecha impresionante. Tienes que saber que en la Biblia se habla de diezmos, se habla de ofrendas, se habla de voto, de honra, de limosnas, y cada uno de ellos lleva una promesa. Por ejemplo, dice la Biblia que si tú das una limosna, que si tú le ayudas a los pobres, tus hijos y tu familia jamás va a pasar hambre. Eso es cuando uno se ocupa de los pobres. Luego hay otras promesas para los diezmos, las ofrendas, y a eso voy. Y quiero de todo corazón, querido oyente, las cosas de Dios funcionan. Hay muchos testimonios de personas que te pueden explicar cómo han sido bendecidos con los diezmos y las ofrendas. Ahora después, seguro habrán algunos que llamarán para dar testimonio de esas cosas. Un diezmo, una ofrenda, una limosna, una honra, desata una cosecha impresionante. Esto es casi imposible de explicar, a no ser que lo experimentes. Y tienes que saber una cosa muy importante, querido oyente cristiano. Por favor, oye, las finanzas no se multiplican por oración, sino solo sembrando. Las finanzas no se multiplican por oración, sino solo sembrando. Pero hay un secreto, y ahora oíd, que si has sembrado, puedes reclamar tu cosecha. Que vengan milagros, que Dios te dé favor y gracia, que abre la ventana de los cielos y derrame esa bendición sobre tu vida. Si tú has sembrado, si tú has diezmado, tienes todo el derecho de clamar al cielo, que las ventanas de los cielos se abren y que el Señor envíe esa bendición, como dice Malaquías 3:10, una bendición tan fuerte y tan grande que te va a faltar espacio para contenerlo. Las finanzas no se multiplican con oración, sino sembrando, pero el que siembra tiene autoridad y derecho de orar por sus finanzas. Entonces sí se multiplican. ¿Y cómo se da bíblicamente el diezmo? Vamos a mirar hoy el diezmo. ¿Cómo se da el diezmo? Y es muy importante. A todos aquellos que siempre me oyen en la radio, que me siguen por la radio y por las predicaciones, ¿cómo se da bíblicamente el diezmo? Primero, se da antes de todo. Segundo, se da en la casa del Señor donde tú estás en la iglesia. Y tercero, se da completo. No se da en partes, no se divide, está completo. Otra vez. Lo primero es lo primero. El otro día estuve con 2 hombres de negocio. Nos invitaron a comer a un grupo. Entonces me preguntaron, 2 hombres de negocio con gran negocio. Y me preguntaron, mientras comíamos, me preguntaron algo sobre las finanzas. Me preguntan, pastor, ¿cómo se diezma bíblicamente para ser bendecidos? Y entonces cogí 10 sobres de azúcar y los puse en la mesa. Y le dije, matemáticamente, ¿cuánto es esto? Esto es 100%. Ellos dijeron, sí. Y si yo divido este 100% por 10, entonces cada sobre contiene 10%. Y ellos me dijeron, correcto. Dije, vale. ¿Cuál de ellos es el diezmo? Entonces uno me señaló el 5º sobre y el otro el 9º. Así fue. Y le dijo otra vez, si estos 10 sobres simbolizan
nuestras finanzas, el primero está aquí, el segundo aquí, el tercero aquí, el cuarto aquí, el quinto aquí, hasta el 10, se lo expliqué. Le dije, ¿cuál es verdaderamente el diezmo? Entonces, el que antes me dijo 5, ahora me dijo el cuarto. Y el que me dijo el 9, me dijo el 8. Digo, no. Matemáticamente, todos son un diezmo, pero bíblicamente solo uno, el primero. Porque los diezmos se dan primero al Señor. Si de verdad quieres recibir completa bendición, aparta los diezmos primero para el Señor. Eso es la fe que desata esta bendición. Los diezmos se dan primero, antes de todo. Segundo, le dije, porque me dijo, pastor, ¿le podemos dar a usted un diezmo? Dije, no, de ninguna forma. Ustedes están en una iglesia. Ellos dijeron, sí. Y le dije, entonces yo no quiero vuestros diezmos. Dad vuestros diezmos a vuestra iglesia, porque dice Malaquías 3, para que haya comida en mi casa. ¿Dónde se dan los diezmos? En la iglesia que vas. Y le dije a ellos, si no tuvieras iglesia, ya podemos hablar, pero como tienes iglesia, tienes que dar los diezmos en tu iglesia. La ofrenda se puede dar a un predicador, se puede dar a la radio, pero los diezmos se dan completamente a la iglesia local. Si no tienes iglesia, como muchos que no tienen iglesia y que oyen Dynamis Radio, que trabajan como internas o internos, que no salen ni un día, no tienen casi tiempo para salir y trabajan todo el tiempo, muchos de ellos han dicho, la radio se ha convertido como algo de mi iglesia. Y usted, Pastor Juan Cano, es como mi padre espiritual. Eso ya es otra cosa. Pero si tú estás en una iglesia, y tú me oyes en Dynamis Radio, si tú estás en una iglesia, hazme un favor. No envíes los diezmos a la radio. Por favor, no lo hagas. Los diezmos solo son para tu iglesia. Honra tu iglesia, honra la congregación y el pastor de donde tú estás. Si quieres ayudarme, ya es otra cosa. Eso se llama siembra. Son ofrendas. Luego hablamos de esto. Y luego el diezmo se da primero, luego se da en la casa y luego se da completo. Existe un misterio. Ahora, queridos, quiero hablar a la gente que está en el Espíritu. Me gustaría hablarle a gente que comprende el mundo espiritual. Gente que comprende en el Espíritu. No le voy a hablar a tu mente. Permíteme hablar a tu corazón, a tu espíritu. Mira, la alabanza y la palabra traen la presencia de Dios a tu vida. Existen dos cosas que contienen la presencia del Señor. Sí, la tierra está llena de la presencia del Señor, sin duda, pero hay dos cosas que te dejan experimentar de una forma impresionante la presencia del Señor. La alabanza y la palabra traen la presencia de Dios a tu vida. Otra vez, Dios vive en los cánticos de su pueblo y Él es su palabra. Cuando lees la Biblia, tienes la palabra y la presencia del Señor. La alabanza y la palabra traen la presencia de Dios a tu vida. Y ahora sujétate. El diezmo lleva tu presencia delante de Dios. Déjame explicártelo bíblicamente. Dame un momento y te lo explico. El diezmo que uno da contiene tu sudor, tu esfuerzo, tu amor y tu obediencia. ¿Y sabes qué? Lo mismo que existen dos cosas que contienen la presencia del Señor, que es la alabanza, la adoración y la palabra, también existen dos cosas que contienen tu presencia. ¿Sabes cuál es? Tus oraciones y tus diezmos, ofrendas, primicias, limosnas. El diezmo da testimonio
que Dios también tiene un pacto con tus finanzas. El diezmo da testimonio que Dios el Padre tiene un pacto también con tus finanzas. Ese pacto que hizo Jesucristo con su sangre. Oye lo que dice Hechos 10, versículo 4. Te va a encantar. Un ángel se le aparece a un hombre, a un centurión, que venía de un lugar a unos 20 kilómetros de Sevilla, Itálica. Había allí un campamento de soldados, se llamaba Itálica, no italiana, sino Itálica. Y este Cornelio venía de allí. Qué cosa más graciosa. Probablemente el primer centurión que se convirtió era un sevillano. Qué cosa más graciosa. Y ese Cornelio era un hombre piadoso, un hombre bueno. Se preocupaba por los pobres. Y era un hombre de un buen testimonio. Y dice la Biblia que un ángel se le apareció. Y dice, él, mirándole fijamente al ángel y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y oye lo que le dice el ángel. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Has oído? Tus oraciones y tus limosnas. ¿Por qué dice aquí limosnas? Porque era lo único que podía dar este centurión. Los judíos no le permitían ir al templo a llevar sus diezmos o sus ofrendas. Y por eso él practicaba dar limosnas a los pobres. Impresionante. Impresionante, querido oyente. Una cosa es cuando tus oraciones llegan a la presencia del Señor. Pero te puedes imaginar que toda tu siembra, todo lo que tú has dado por amor, ha subido, oye, para memoria delante de Dios. ¡Wow! Y luego en el profeta Ezequiel 44, versículo 30, hay un versículo impresionante. Te lo voy a leer y vamos a darle énfasis a un momento. Mira, y dice Ezequiel, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, se le da a los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Y ahora oye, para que repose la bendición en vuestras casas. Querido oyente, hay una bendición. Hay cosas que no lo vas a conseguir, a no ser que el Señor te bendiga sobrenaturalmente. Y tú y yo necesitamos que esas ventanas de los cielos se abran. Yo sé de lo que te voy a hablar. Yo sé de lo que te estoy hablando. Y déjame explicarte, mira. Nosotros, en la iglesia Pasión por Cristo, donde yo soy el pastor, y en Dynamis Radio, aquí, nosotros no le pedimos, obligamos a ninguna persona a dar ofrendas, diezmos, primicias, no a nadie. Yo ni lo controlo. ¿Por qué? Porque es una cosa entre ti y el Señor. Y yo no te controlo. Es una cosa entre ti y el Señor. Ahora, yo sé que si lo haces, serás bendecido. Y nosotros en la iglesia Pasión por Cristo y en Dynamis Radio, nosotros no vendemos ni el espacio, ni las cuñas. Todo lo damos gratuitamente. Porque hay algo tan poderoso que se llama la fe. La fe tiene un poder tan tremendo. Y ¿sabes? Nosotros, este año, Dynamis Radio va a cumplir 10 años. 10 años donde no hemos vendido ni un espacio, ni una cuña. Todo le hemos dado gratuitamente. ¿Y sabes qué, querido oyente? El sembrar, el diezmar, funciona. Funciona impresionantemente. Y la bendición del Señor está sobre este ministerio, sobre la iglesia Pasión por Cristo.
siempre que hemos cambiado de un lugar a otro. ¿Teníamos las finanzas? No, pero teníamos la fe y la certeza que lo habíamos hecho todo bien. Porque nosotros, como iglesia, también diezmamos, también ofrendamos. No solo como individuo lo practico junto con mi esposa, sino también como iglesia. Nosotros somos generosos. Y por eso la bendición del Señor viene sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque experimentamos lo que dijo el Señor en Malaquías 3, versículo 10. Y yo abriré las ventanas de los cielos. ¿Sabes, querido oyente? Yo no lo espero de ti. Mira, yo no espero de ti que te levantes a las 3:30. Aunque hoy me levanté a las 3 de la mañana, pero normalmente me levanto a las 3:30. Yo no lo espero de ti. Pero yo lo practico porque me bendice impresionantemente. Yo no espero de ti que leas mínimo una vez al año la Biblia, pero yo lo practico y me bendice. Y yo no espero de ti que sí, leas, ofrendas y ayunes. No lo espero. Si tú no quieres ayunar, no lo hagas. Pero yo lo hago y conozco la bendición que hay cuando uno ayuna. Y ahora, querido oyente, oye, cuando mi esposa y yo, hace ahora, en el año 2003, venimos a España, el Señor nos dijo que no cogemos y que no recibiésemos ofrendas de Alemania o de otro lugar. Y el Señor nos dijo, yo os voy a dar todo lo que vosotros necesitáis, porque yo os envié. En un momento, yo estaba ayunando y el Señor me dijo, hijo, si Microsoft envía a alguien a España, Microsoft le da el salario. Yo dije, sí, Señor. Y Él me dijo, si Apple envía a alguien a España a trabajar, ¿Apple le paga? Dije, sí, Señor. Y me dijo, ¿y si la Mercedes de Stuttgart en Alemania envía a alguien a trabajar a España, ¿le paga la Mercedes? Y yo dije, sí, Señor. Entonces Él me habló, ¿cuánto más? Yo te daré todo lo que tú necesitas. El Señor me dijo, lo único que espero de ti, que seas generoso, que tú diezmes y ofrendes. Siempre. No deje de ofrendar, no deje de diezmar, no dejes de ser generoso. Y el Señor me dijo esto, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición en abundancia sobre tu vida. ¿Sabes? Lo que es la oración para nuestro espíritu son los diezmos para tus finanzas. El mismo efecto que tiene la oración para tu vida, tiene el mismo efecto, tiene los diezmos y las ofrendas para tus finanzas. Y sabes, cuando tú te preocupas por la casa del Señor, el Señor se preocupa por tu casa. Y sabes, querido oyente, nadie tiene el derecho de obligarte a diezmar y ofrendar. Si tú estás en un sitio donde te obligan a ofrendar y a diezmar, entonces probablemente no es una iglesia, es una secta. Nadie tiene el derecho de obligarte. ¿Por qué? Porque si te obligan, se te pierde la bendición. ¿Sabes? Si quieres ser bendecido, tienes que hacerlo de corazón. Tienes que hacerlo por amor al Señor. Hacerlo por amor. Es mejor no dar los diezmos. Algunos dirán, pastor, pero me han dicho que si yo no doy los diezmos seré maldecido. Eso no es correcto. Tú no serás maldecido. ¿Te pierdes algo? Sí, una bendición, pero no serás maldecido. Si tú eres cristiano, tú no estás bajo la ley, tú estás bajo la gracia. Y bajo la gracia no existe la maldición para un cristiano. Como dice Romanos 8, versículo 1. No hay condenación ninguna
para los que están en Cristo Jesús. Algunos dicen, es que me han dicho que si yo no diezmo, seré maldecido. No, eso no es verdad. Tú estás bajo la gracia de Jesucristo. La verdad es esta, atención, que el Señor quiere bendecirte y Él te anima que des un paso de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no es fe, dice la Biblia, es pecado. Por eso, si tú ofrendas, si tú diezmas, entonces tú verás la mano del Señor. Tú verás la mano del Señor como el Señor te bendice. Y te lo digo de experiencia. 9 veces la Iglesia Pasión por Cristo ha cambiado de templo. Tan rápido hemos crecido. 9 veces. En este momento estamos buscando espacio para agrandar la iglesia porque la necesitamos. El domingo, en el culto a las 10 de la mañana, estaba la iglesia hasta las cejas. Creo que se dice en español, lleno. Y los otros cultos también están creciendo. La audiencia de Dynamis Radio está creciendo. Y mi pregunta es, ¿quieres crecer juntamente conmigo? Por eso, querido, diezma en tu iglesia. Diezma en tu iglesia. Honra a tu iglesia. Honra a tu iglesia. Diezma en tu iglesia. Pero, si quieres, mano en mano, crecer en este ministerio juntamente, puedes hacerlo. Nosotros en Dynamis Radio, en todas las ciudades, empezando con Barcelona, Badalona, allí parte de Tarragona, allí en Valencia, Zaragoza, en Bilbao, en San Sebastián, allí en Vitoria, en toda Asturias, Sevilla, en Galicia, en Almería, en Úbeda, Jaén, en Granada, son muchos sitios, en Fuerteventura, Lanzarote, en todos los sitios donde estamos, en Alicante, allí en Elche, donde estamos sembrando. Lo hacemos todo gratuito. No vendemos nada. ¿Por qué? Porque sabemos algo que atrae la bendición y es la siembra por fe y amor. Déjame terminar con un pensamiento. Cuando uno lee la Biblia y llega al momento de Génesis, se da cuenta que Dios el Padre ha creado todo. Dios el Padre creó todo. Él creó los cielos, la tierra, y Él creó al ser humano. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que el nombre a los animales no se lo dio Dios. El nombre a toda la fauna se lo dio Adán. Fue Adán el que le dio el nombre. Y dice en hebreo que conforme al nombre que Adán le dio, así trajo fruto. Pasó un animal delante de Adán y él le llamó jirafa, y por eso habían jirafas. Dios dio la creación, el hombre dio el nombre. Cuando Dios dio el pan del cielo, se llama maná, y maná no es un nombre, es una pregunta que significa ¿qué es eso? Y cuando Adán dio los nombres, dice la Biblia que cada animal, conforme al nombre que Adán le dio, así trajo fruto. Tú también le puedes dar a tu semilla un nombre. Le puedes dar un nombre. Yo lo hago así. Cuando doy una ofrenda, cuando doy un diezmo, cuando doy una primicia, cuando yo siembro, yo muchas veces en el sobre escribo. Bueno, la verdad, os tengo que confesar una cosa, que desde unos meses, todas las siembras que doy, le escribo nuevo templo para la iglesia Pasión por Cristo. Y conforme a lo que estoy sembrando, es lo que voy a cosechar. Por eso, yo te animo, siembra, porque hay una cosecha que te está esperando. Mira lo que dice el Señor: traed todos los diezmos al alfolí. Probadme en esto. Es la única vez en toda la Biblia que Dios el Padre te permite ponerlo en prueba.
Cuando el Señor me dio este versículo, yo dije, no. Yo no quiero ponerte en prueba. El Señor me dijo, yo te ordeno, si está mi palabra, te ordeno que me pongas en prueba. Y yo dije, no es necesario, querido Padre, porque tú eres fiel. Y si alguien es infiel, soy yo, no tú. El Señor me dijo, yo quiero que tú hagas eso. Trae los diezmos a mi casa. Siembra tus ofrendas, tus diezmos, tus limosnas, tu honra, tu voto, y tú verás como yo abro las ventanas de los cielos y derramaré una bendición que sobreabunde, y reprenderé al devorador para que no te ataque y no destruya el fruto de tu tierra. ¿Sabes qué, querido? En el nombre del Señor Jesús, yo te animo, querido, querida, yo te animo a que diezmas, ofrendas, a que te muevas por fe. Y como dije, los diezmos, por favor, si estás en una iglesia, por favor, dalo en tu iglesia. No lo envíes a la radio, hazme favor. Los diezmos son solo para tu iglesia, porque ahí el Señor enviará su bendición. Si no vas a una iglesia, ya estamos hablando de otra cosa. Y yo quiero preguntar, ¿quién de vosotros dice, pastor, yo quiero tomar la mano al arado junto con usted? Porque yo lo hago todo por fe, queridos, todo. Los que me rodean, los que están conmigo lo saben, que esto es un ministerio completamente por fe. Yo me muevo completamente por la fe, absoluto, y veo la mano del Señor impresionante. Por eso, ¿quién de vosotros dice, pastor, yo quiero sembrar, porque ¿sabe lo que hace una siembra? Una siembra hace lo que tu cuerpo no puede hacer. Mientras tú estás trabajando, la semilla que tú sembraste está trayendo en otro lugar fruto para tu vida. Por eso, si tú dices, pastor, yo quiero moverme en fe, y en el nombre del Señor quiero sembrar, quiero darle un nombre a esa semilla. Por ejemplo, quiero darle a esa semilla el nombre que se llame un nuevo trabajo. O quiero darle nombre sobre algo que tú tengas en tu vida. Lo desconozco. Puede ser una casa, un familiar, algo. Acuérdate, los milagros de Dios no se pueden comprar. Eso es mentira. Los milagros no se pueden comprar, pero tú puedes desatar una bendición. Las ventanas de los cielos se van a abrir. Por eso quiero preguntar, ¿quién de vosotros dice, pastor, yo quiero junto con usted andar en ese espíritu de fe, crecer y cosechar en el espíritu? Si tú ahora dices, yo quiero hacerlo, mira, envíame un mensaje al 629-614-174. Otra vez, si tú dices, pastor, quiero dar un paso en fe, quiero sembrar en el nombre del Señor Jesús para que más personas oigan el Evangelio de Jesucristo, vamos a hacerlo así. Vamos a sembrar para que más personas oigan el Evangelio. Y tú le das un nombre a esa semilla. Sea el nombre de una casa, un piso, no lo sé, lo desconozco. Siembra, dale un nombre, como dice la Biblia, que conforme a ese nombre que Adán le dio, los animales trajeron fruto. Por eso, si tú quieres ahora sembrar, envíame un mensaje al 629-614-174. Repito, 629-614-174. Y si deseas recibir esta enseñanza y los versículos sobre las finanzas en la Biblia, también a este número 629-614-174, y yo te reenvío estos versículos. Ahora es el momento. Vamos a hacerlo juntos, querido. ¿Dónde están esas personas de fe que quieren vencer?
Porque la fe vence al mundo, dice primera carta de Juan capítulo 5, versículo 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Dónde hay personas que dicen, pastor, quiero crecer en ese espíritu de fe junto con usted? Envíeme un mensaje 629-614-174. ¿Dónde están las personas que dicen, yo quiero crecer juntamente con usted?